Está bien. Abogado, sé que discutimos algunos de los temas aquí. No sé si quisiera decir algo más para que conste en actas con respecto a su solicitud. Si me permite muy brevemente, su señoría. De nuevo, como le indiqué al tribunal en el acta en la conferencia privada y también a la señora Gregg, la señora Buckingham y el señor Reddington, gracias, antes que nada, juez, por la oportunidad de ser escuchado. Como todos saben, no estoy aquí como abogado representando a la Fiscalía, ni tampoco estoy aquí como abogado representando al acusado de ninguna manera. Y en nombre de Patrick Clancy, el padre de las tres víctimas de este caso, él reconoce y yo reconozco en su nombre que él no tiene autoridad, ni legitimación, ni intención de sugerirle a este tribunal o a los abogados cómo llevar su caso, cómo llevar a cabo el interrogatorio directo o el contrainterrogatorio y quizás, lo más importante, qué pruebas o piezas probatorias deben presentarse durante el juicio. El señor Clancy, con todo respeto, su señoría, no está buscando cerrar la sala del tribunal en ningún momento durante el juicio. El señor Clancy no está buscando abordar la admisibilidad de ninguna prueba ni excluir ninguna prueba del jurado. Y de ninguna manera está buscando perjudicar a la Fiscalía ni al acusado de ninguna forma. Lo que el señor Clancy está buscando a través de su abogado, su señoría, con todo respeto, es restringir de manera muy limitada la exhibición y el acceso a ciertos elementos específicos y limitados de pruebas y piezas exhibidas durante el juicio. Al jurado, al tribunal, a los abogados, al taquígrafo judicial, al secretario de la sesión y a los oficiales del tribunal. Esas son las partes necesarias que estarán involucradas en el juicio del caso. Y yo, respetuosamente, su señoría, sugiero que, de acuerdo con la llamada Ley de Derechos de las Víctimas de Massachusetts y otros estatutos y casos con los que el tribunal está familiarizado, como víctima, como familiar de las tres víctimas en este caso, el señor Clancy, respetuosamente, tiene la oportunidad y el derecho de ser escuchado a través de mí o de su abogado. Le sugiero al tribunal que ciertos elementos de evidencia física o ciertas piezas exhibidas deberían ser restringidas de su difusión y distribución, muy francamente a nivel local, nacional e internacional, como ocurre hoy en día. Y para los fines de esta audiencia, con todo respeto, juez, le pediría al tribunal y pediría que quede asentado en el acta que la grabación de la supuesta llamada al 911 que presuntamente hizo el señor Clancy sea marcada o incluida como prueba para los fines de esta solicitud en particular. También le pediría respetuosamente, su señoría, que cualquier fotografía de las tres víctimas en este caso, ya sea tomadas antes del presunto incidente, ya sean las llamadas imágenes de la escena, ya sean fotografías o grabaciones de video de las tres víctimas, o cualquier fotografía supuestamente relacionada con la autopsia de las víctimas sea marcada para los fines de esta audiencia. Asimismo, su señoría, respetuosamente, solicitaría en nombre del señor Clancy que la ropa que llevaban puesta las tres víctimas durante el transcurso del presunto incidente también sea revisada por el tribunal y marcada como prueba. Y por último, su señoría, respetuosamente, dado el contexto que resumí para el tribunal y los abogados en el acta durante la conferencia privada, yo pediría que el material que he presentado ante su señoría de Patrick Clancy y la correspondencia que he compartido tanto con la Fiscalía como con la defensa y el tribunal y que he entregado a su secretario, también se marque como prueba y que esté sujeto a la solicitud de reserva, la cual he presentado en nombre del señor Clancy, dada la naturaleza de esa correspondencia. En resumen, su señoría, le estoy pidiendo que con base en la ley, con base en la facultad de su señoría bajo las reglas de reserva y específicamente la regla, según la entiendo en nombre del señor Clancy, y es citada por su señoría en su orden inicial, que creo que es el registro número 111, titulado Orden conforme a la regla 119 de la Corte Suprema Judicial, que su señoría
Tiene la discreción de limitar ciertas grabaciones y ciertas transmisiones de los procedimientos durante el transcurso de un juicio. Y específicamente, como sabe su señoría, esa regla, la regla 119 de la Corte Suprema Judicial, titulado Acceso electrónico de los medios de comunicación a los procedimientos judiciales, establece en una parte que un juez puede limitar o suspender temporalmente dicho acceso por parte de los medios de comunicación si parece que dicha cobertura creará una probabilidad sustancial de daño a cualquier persona u otra consecuencia gravemente perjudicial. Y la regla de la Corte Suprema Judicial continúa diciendo que un juez puede imponer otras limitaciones necesarias para proteger el derecho de cualquier parte a un juicio justo o la seguridad o el bienestar de cualquier parte, testigo o jurado. Le sugiero al tribunal que bajo esas disposiciones, al revisar cada una de esas 4 categorías diferentes de pruebas potenciales y la correspondencia del señor Clancy, que ciertas medidas restrictivas deben ser adoptadas por el tribunal e impuestas a los medios en este caso. Por último, juez, remito respetuosamente al tribunal a 2 casos específicos en Massachusetts, los cuales respetuosamente no alcanzaron el carácter extraordinario de este caso, ni por su naturaleza ni por sus hechos. Uno de los cuales, juez, fue un caso que involucraba la supuesta agresión sexual de un niño pequeño que se juzgó en el condado de Middlesex hace varios años. Y después de la condena y después del caso, un documentalista particular solicitó acceso a las grabaciones de los testigos que declararon en la corte. Y en última instancia, el Tribunal Judicial Supremo determinó que la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que los intereses de privacidad y el daño emocional a la víctima y su familia superaban la primera enmienda. El derecho de los medios de comunicación o de un integrante del equipo del documental a obtener acceso a la grabación real de las voces en vivo en la sala del tribunal. Y en su lugar, el juez Gantz del SJC indicó que el mecanismo adecuado, dadas las circunstancias de ese caso, era permitir que el integrante del equipo del documental o los medios de comunicación tuvieran acceso a la transcripción, es decir, a la palabra escrita. Asimismo, en ese caso que es Commonwealth contra Winfield, WINFILD. De manera similar, su señoría, yo, respetuosamente llamo la atención del tribunal en nombre del señor Clancy sobre un caso juzgado en el condado de Essex, Commonwealth contra Chisholm, CHISHOLM, en la que el juez de primera instancia Lowy escuchó una moción para excluir pruebas. Había un video y una grabación de la declaración del acusado. Y finalmente los medios buscaron acceso a la declaración grabada en video para difundirla y distribuirla fuera de la sala del tribunal. Y al final el SJC confirmó la decisión del juez Lowy en el tribunal de primera instancia para permitir que los medios tengan acceso a una transcripción del video y a una transcripción de las declaraciones del acusado, pero no a la grabación original. Dado ese precedente, dada la discreción de su señoría, dado el espíritu de la norma de la Corte Suprema Judicial que aplica a las grabaciones electrónicas de los procedimientos en su sala. Termino como empecé y le pido al tribunal en nombre del señor Clancy que ciertas restricciones para los medios serían apropiadas con respecto a la grabación de la llamada al 911 con la voz del señor Clancy. Ciertas fotografías de las 3 víctimas menores de edad y la ropa que llevaban las 3 víctimas menores de edad en este caso. Y nuevamente, en nombre del señor Clancy, le agradezco, su señoría, la oportunidad de ser escuchado. Muy bien, abogado, gracias. Abogado Sprague. Gracias, su señoría. Con respecto a la llamada al 911, su señoría, creo que es un registro público disponible mediante una solicitud de registros públicos, pero me remito al tribunal en cuanto a cómo desea restringir la publicación de la llamada al 911 durante el juicio o después, siempre y cuando a la Fiscalía todavía se le permita mostrar o reproducir la grabación para el jurado, ya que el tribunal previamente permitió esa moción.
Con respecto a las fotografías de los niños, ya habíamos tratado el tema de las fotografías de la autopsia. La fiscalía iba a solicitar que esas quedaran bajo resguardo, y estamos de acuerdo en que no deben ser transmitidas ni fotografiadas de ninguna manera. Las fotografías de la escena del crimen, los niños ya habían sido retirados de la casa cuando se tomaron las fotografías y el video de la escena del crimen, así que no aparecerán en esas fotografías. La única sangre en esas fotografías sería la supuesta sangre de la acusada en el dormitorio y en el exterior de la casa, y luego una pequeña cantidad de sangre de Cora en el sótano. En cuanto a las fotos previas al incidente, ya ha habido una publicación masiva de fotos de los niños, pero también dejaría eso a criterio del tribunal. Y con respecto a la ropa de las víctimas en este caso, la ropa sería una camisa y pantalones que Dawson llevaba puestos, pijamas y una bata que Cora llevaba puesta. Hay una pequeña cantidad de fluido corporal en los pijamas y luego en los pijamas que Kellen llevaba puestos. Pero aunque parte del material fue cortado cuando se lo quitaron a los niños, mientras los paramédicos los atendían, tratando de salvarlos. No hay nada en la ropa que yo crea que sugiera la necesidad de restringir la publicación de esas prendas. Así que esa es la opinión de la Fiscalía. Muy bien, abogado, gracias. Abogado Reddington. Cerramos Davis Bay, juez. He estado en este tribunal cada vez que hemos tenido una audiencia previa al juicio, indicando al tribunal que las circunstancias de la muerte no están en disputa. Las circunstancias de este acto horrible no están en disputa. Repetidamente, la Fiscalía ha argumentado que tiene derecho a presentar su caso, a mostrar sus pruebas. Claro, lo tienen. Pero, ya sabes, aunque estamos en un tribunal, hablemos un poco sobre la humanidad. Hablemos un poco sobre cómo deberíamos llevar este caso. He indicado repetidamente que no objetamos ninguna de las pruebas que quieran presentar. He objetado respetuosamente ante usted la introducción de este material en el juicio. Entiendo su decisión y sinceramente tiene sentido. Usted está juzgando un caso. Lo que no puedo comprender es la intención del fiscal de montar un circo frente a este jurado. Eso está calculado solo para inflamar las pasiones del jurado. Presentar repetidamente como pruebas objetos como el hecho de que Patrick Clancy, quien es un joven que ha sufrido una de las peores tragedias que alguien podría sufrir. ¿Cómo es que ese tipo no es un desastre emocional? Está más allá de mi comprensión, y lo ha sido. Pero aún así, él está esforzándose mucho por seguir adelante con su vida. Como el tribunal sabe, ellos están divorciados. Él se volvió a casar. Él tiene una familia. Él tiene a su familia extendida. Su señoría escuchó declaraciones y sé con certeza que es verdad, que su familia, totalmente inocente, personas que no tienen absolutamente nada que ver con este caso, están siendo acosadas diariamente por los medios de comunicación, el New York Post y todos los demás medios sensacionalistas de este tipo afuera de su puerta. Esta es su familia. Algunos de ellos están en California. Ellos no tienen nada que ver con este caso. Pero sin embargo, están siendo acosados por los medios. Y el fiscal del distrito quiere poner a ese tipo en el estrado de los testigos y mostrar pequeños mamelucos con fluidos corporales de su hijo. Y quieren que él esté ahí parado. Van a dejar que esté en el pasillo mientras escuchamos la llamada al 911. Señor Reddington, ese es otro asunto. Esa es otra moción. Y la pregunta que tenemos ahora mismo, con todo respeto, es la solicitud de la señora Myers sobre cómo debemos manejar esto en relación con los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con la solicitud del señor Myers, como le mencioné en la conversación privada. Creo que es muy apropiada. Pienso que la argumentó de manera efectiva. Considero que su señoría sabe bien que tiene la autoridad, bajo las reglas del SJC, para dictar órdenes que impongan límites, si así lo desea. En cuanto a la publicación sobre lo que los medios pueden publicar, qué fotografías podrían ver y sobre cuáles podrían informar. Y estoy de acuerdo con lo que él le indicó en su argumento. Muy bien, muy bien. Pero aún quiero decir que me parece reprobable la manera en que el gobierno está llevando este caso.
Su señoría, si me permite, solo quiero decir que entiendo por qué la abogada defensora querría pasar por alto lo que les sucedió a estos niños, encubrir lo que Muy bien, pasó esto y es lo que vamos a enfocarse en hacer. otra cosa. Lo que vamos a hacer. Vamos a terminar con eso ahora. ¿De acuerdo? Así que él tiene una oportunidad para decirlo. No. Detuve eso. Y si quieres abordar eso de una manera diferente, entonces tenemos otra moción en unos 5 minutos en la que probablemente vamos a hablar de eso. Así que hablemos de eso. Entonces, esto es ya sabes, dejé que el abogado continuara y pensé que iba a volver al tema, pero no vi que fuera a volver al tema con respecto a la solicitud. Por eso lo detuve. ¿De acuerdo? Esto no está logrando nada respecto a la cuestión del acceso a estas 4 pruebas. Así que ya tengo la postura de todos. He escuchado los argumentos de los abogados. Lo que voy a hacer es que voy a dejar el asunto en estudio. Y luego lo que voy a hacer es emitir una orden probablemente mañana por la mañana. Y las partes saben que he escuchado la grabación, esa grabación del 911. He visto las fotografías de la autopsia. He visto un video de la escena del crimen que imagino es de donde provendrán las fotos de la escena del crimen. Así que estoy familiarizado con el conjunto de las pruebas con las que estamos tratando en este momento. Quiero dedicar esta noche a repasar los argumentos de las partes. Por eso me detuve un poco, todos. Solo quiero que todos se concentren en ese tema. Así que voy a dejar este asunto en estudio a petición del señor Clancy. Y emitiré una orden respecto a esa solicitud en algún momento de mañana por la mañana. Muy bien.